Katz. Bueno, muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un ámbito de aprendizaje que estamos aquí. Vamos a salir todos muy enriquecidos con lo que estamos escuchando. Yo creo que los conflictos y las tensiones del cercano oriente derivan de la agresión del imperialismo occidental, que quiere remodelar toda la región para dominar poblaciones, para apropiarse de los recursos, y por eso hay guerras, por eso hay devastaciones. Esto es una tragedia que no tiene causa religiosa, no proviene de enconos nacionales, tampoco de rivalidades entre comunidades. Todo lo que está ocurriendo es porque el imperialismo busca apropiarse del petróleo, de los recursos, quiere doblegar a sus rivales de Rusia y de China, quiere contener a las potencias regionales y quiere derrotar y explotar a los pueblos de toda la región. Yo creo que ellos quieren remodelar toda la región siguiendo el modelo del principio del siglo XX, cuando los vencedores de la Primera Guerra Mundial crearon países, principados, estados títeres, y sobre todo quieren cerrar definitivamente el ciclo de autonomía y soberanía nacional de los pueblos árabes, que tuvo un pico en los años 60 cuando se intentó una unificación que fue frustrada, pero quieren demoler definitivamente eso. Pretenden terminar con el intento de democratización del mundo árabe que se produjo con la primavera, un proceso también frustrado, y quieren reforzar los regímenes autoritarios que prevalecen en la actualidad, y sobre todo finalmente quieren enterrar la bandera nacional antiimperialista unificadora que es la causa palestina. Y para hacer eso, las matanzas que vemos, hay un estudioso ha computado más de 4 millones de muertos desde que empezó hace varias décadas esto, desmembran países, demuelen sociedades, lo hicieron en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, están a medio camino del Líbano y tienen en la mira, por supuesto, Irán, utilizando explícitamente la división entre sunitas y chiitas, recurriendo a las bandas mercenarias transnacionales de los yihadistas y con una agresividad imperial de Estados Unidos que se explica por la lógica de Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia imperial en declive económico que recupera terreno con acciones geopolíticas y militares. Y esa es la dinámica que sigue el imperialismo de Estados Unidos. Es un imperialismo del caos, porque devasta sociedades, anula países, destruye geografías y no logra sus objetivos. Entonces es un ciclo permanente. Fueron a Afganistán, terminaron con Afganistán y no lograron nada. Hicieron lo mismo en Irak, no lograron nada. Es decir, este es un proceso que tiene que ver con la lógica general del declive económico de Estados Unidos y la recuperación de lugares por vía geopolítico-militar, por vía de la guerra. Y el desastre humanitario que estamos viendo en el cercano oriente obedece a esto y no a las mentiras que difunde la prensa hegemónica. Es totalmente falso que Estados Unidos e Israel luchan contra el terrorismo, porque ellos han generalizado el terrorismo a una escala nunca vista. Por ejemplo, naturalizar el asesinato de líderes y gobernantes del mundo. Ellos ostentan, se enorgullecen de la capacidad de los asesinatos que realizan en forma permanente. Israel y Estados Unidos han roto el principio de la proporcionalidad que ha estado presente siempre en los conflictos. Por cada israelí muerto han matado 60 palestinos en la actualidad, y aplican un terrorismo de Estado que es el uso indiscriminado y masivo de la fuerza contra la población civil a un nivel que no lo veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. En Gaza hay una masacre planificada, esto que estamos viendo de la trampa de la comida, donde los soldados israelíes que están aburridos le disparan a los niños hambrientos, no se dio desde Auschwitz, no se dio desde los campos de concentración. Y
el argumento en estas condiciones que Israel tiene el derecho a defenderse es una hipocresía absoluta. Israel desarrolla las guerras preventivas, es decir, el belicismo descontrolado donde a ellos les parece que hay un enemigo, y violan todas las normas básicas del derecho internacional, y el derecho a la defensa en realidad le corresponde a los que atacan a Israel, no a Israel, es al revés. Israel es el atacante, el que tiene derecho a defenderse son los palestinos, son los iraníes, y lo mismo con la amenaza atómica, porque Irán desde hace 30 años que lo acusan de preparar una bomba atómica, Israel la tiene, con la bomba que tiene Israel podría destruir todo el cercano Oriente, y el peligro es Israel, porque Irán dispara a objetivos militares e Israel mata a chicos hambrientos a los cuales no le da comida. Entonces, ¿quién es ahí? ¿Quién es el que tiene un peligro? ¿Quién es el peligro para la humanidad por tener bombas atómicas? El que hace este tipo de genocidios. Yo creo que en este contexto estamos viendo un escenario bastante contradictorio en la evaluación de la coyuntura, de lo ocurrido en los últimos 2-3 años con Siria, Palestina e Irán. En Siria tuvimos un resultado catastrófico, muy negativo porque no solo hay 300.000 muertos, 12 millones de desplazados, sino que se consolidó primero la derrota de un levantamiento democrático, luego una guerra civil dramática en la población y terminó con lo peor de lo que podía terminar, con la caída de Saddam y con el ascenso de este al-Golani, que antes era un terrorista, ahora parece que es un demócrata, y en realidad es un agente de Israel, un hombre al servicio de Israel. Que Siria esté gobernada por un hombre de Israel es un resultado muy negativo para la causa de la humanidad. En el ámbito de Palestina, el escenario yo creo que es indefinido, está todo por verse. Israel está preparando una masacre, pero también está en un atolladero porque jamás resiste. Y el objetivo central de Israel, que es generar una Nakba, que es producir que 1 millón, 2 millones de palestinos abandonen la región, está muy lejos de concretarse. Yo creo que es cierto que Netanyahu se ha afianzado al comando de un proceso general derechista, de un proceso de fascistización de la sociedad israelí, de un nivel de deshumanización donde están viendo en televisión la crueldad. Es el primer genocidio televisado de la historia, no es que no se sabe, lo ven, y ha logrado una relativa aceptación de la sociedad israelí de eso. Israel también ha logrado neutralizar a los vecinos, ha logrado subordinar a Egipto, ha logrado que Arabia Saudita o Jordania estén demandando el desarme de los palestinos, han logrado que los generales sirios no pelearan, que abandonaran el país sin pelear cuando tenían la posibilidad de librar la batalla y tenían la alianza potencial de Irán y Rusia en distintos niveles como alianza potencial y decidieron no pelear. Ese es el resultado de un largo proceso de demolición interna del proceso de Siria. Pero Netanyahu, como muy bien se ha dicho acá, también afronta un escenario muy adverso en la mayoría de los terrenos. En primer lugar, en el propio terreno interno. Hay una resistencia larvada al reclutamiento militar, por primera vez en mucho tiempo en Israel. Hay un rechazo a la autocracia, hay manifestaciones, se sabe que Netanyahu es un corrupto. Israel afronta como nunca una adversidad, un descrédito internacional, es un estado paria, Netanyahu, un hombre con orden de arresto de la Corte Penal Internacional. En los últimos 2-3 años hemos visto manifestaciones de un nivel de masividad nunca registrada en Londres, 800.000 personas, organizaciones de judíos antisionistas con gran peso en el mundo. Hemos visto la Universidad de Columbia y en Estados Unidos una sublevación tan interesante que el candidato quizás a intendente de Nueva York es un hombre surgido de ese tipo de resistencias. Y sobre todo Israel afronta dos adversidades militares bastante evidentes. La primera es en el Líbano.
Israel mató 3.700 personas, produjo un ataque brutal, asesinó a ese gran líder que era Nasrallah, pero terminó pidiendo el alto el fuego, no pudo eliminar a Hezbollah y no se atreve a entrar otra vez, ya estuvo 6 veces ahí, en el Líbano porque sabe que se mete en un pantano. Y hemos visto el caso de Yemen, que después de 10 años de guerra ha sido la gran sorpresa, no solo por lo que logró en el Mar Rojo, no solo por esa acción con drones que ha producido una crisis en el transporte marítimo, sino porque Israel ha sufrido en carne propia lo que es una acción, la única acción solidaria de gran relieve de esa región, que es un ejemplo para el mundo árabe, lo que está realizando Yemen en solidaridad con la causa palestina. Y finalmente, como acá se ha dicho, yo suscribo muy bien lo que se ha planteado aquí, la guerra de los 12 días de Irán terminó con una adversidad para Israel. Aunque ellos canten victoria, el perdedor es Israel. Y es el perdedor porque Irán fue engañado, fue empujado a esta guerra con un engaño, pero tuvo una rápida reacción, se repuso con celeridad, y Israel falló en destruir el programa nuclear, Israel falló en su fantasía de hacer un cambio de régimen, e Irán demostró que tiene misiles con un poder muy significativo para penetrar la coraza que ellos habían construido. Entonces, lo que hemos visto en estos últimos tiempos con Siria, con Palestina, con Irán, son peldaños de una batalla que está en juego, donde Israel necesita ganar rápido. Israel necesita guerras tipo la de 67, guerras de 6 días, porque no tiene la capacidad de sostener una guerra de desgaste de mediano plazo. Se demostró que es vulnerable a un choque de misiles y tiende a empantanarse. Israel que está abriendo 7 frentes y es difícil de sostener, mientras que Irán puede desenvolver una guerra de desgaste de largo plazo. Ha demostrado que está en condiciones de hacerlo y, como muy bien se señaló aquí, hay una identidad, hay una civilización, hay una tradición, hay una historia de Irán que le permite afrontar este conflicto en el largo plazo. Yo creo que lo que está ocurriendo también es un gran problema para Trump y para Estados Unidos. Trump tiene una estrategia muy clara de lo que quiere hacer. El problema es que Trump difícilmente puede hacerlo. Trump quiere una estrategia distinta en 3 frentes. Él quiere que en Medio Oriente Israel se ocupe de todo. Él manipula a Israel, pero que Estados Unidos no ponga tropas. Conquistar Medio Oriente a través de Israel. Él quiere que en Europa, Alemania, la Unión Europea, el 5% de gasto militar, con la rusofobia, atenten contra Rusia, Estados Unidos detrás, sin poner tropas, para tener las manos libres de Estados Unidos en su gran tensión, que es con China, ¿no? Esta es la estrategia que tiene, la estrategia que tiene Trump. El problema es que para el caso de Medio Oriente es bastante complicado, porque para hacerlo tendría que lograr subordinar por completo a Israel, tendría que mantener, subordinar a Israel significa subordinar, mantener alineados a los 2 sectores dentro de Estados Unidos con los cuales está en tensión Trump. Trump está en tensión con los neoconservadores, que lo que quieren es repetir lo que hacía Bush en Irak, la guerra, los globalistas, que quieren guerras también de mayor alcance, y Trump, que es consciente que Estados Unidos tiene que andar con cuidado en meterse directamente en otra guerra. Por eso la maniobra de Trump busca como prioridad volver a los acuerdos de Abraham con Arabia Saudita, quiere cortarle esa autonomía que Arabia Saudita por momentos sugiere cuando reanuda relaciones diplomáticas con Irán, cuando dice que una de esas entra en los BRICS. Estados Unidos necesita mantener una hegemonía de toda esta región cuando no está en grandes condiciones de hacerlo. Y el balance final de estos 12 días de guerra es que Trump logró imponer su intención, una guerra acotada, pero en forma muy frágil. En forma muy frágil. Se demostró que en el propio frente interno Trump está muy erosionado por sectores más belicistas, por sectores globalistas, y en ese equilibrio logró
esta tregua que veremos cuánto dura. Yo creo que una conclusión de todo esto que estoy exponiendo, una conclusión a tener en cuenta, es que, en mi opinión, lo que está cambiando es que estamos pasando de guerras focalizadas a guerras más unificadas y generales. Hasta ahora teníamos un conflicto en Ucrania y un conflicto en Medio Oriente. Pero a medida que el conflicto de Medio Oriente se va desarrollando y el conflicto de Ucrania no se resuelve, estos dos conflictos tienden a cada vez más a alinearse más, ¿no? Y se van alineando más porque el bloque Estados Unidos, Unión Europea, Israel se va consolidando como un bloque, Irán, los BRICS, Rusia se va conformando como otro bloque, y esto hace que las tensiones cada vez tengan como una nitidez mayor, ¿no? De alguna manera se van alineando como se alinearon antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde ahora el eje, el enemigo principal, los fascistas, el peligro para la humanidad, que era Hitler y Mussolini, son Trump, Netanyahu, la ultraderecha europea, y el eje de los aliados, el eje antifascista, es el otro: Rusia, Irán, el mundo árabe, los que luchan contra él, ¿no? Los palestinos. Por lo tanto, es una lucha clave, es una lucha muy importante. Está en juego que esto no se desmadre y que este tipo de guerras no conduzcan a la humanidad a un desastre mayúsculo. Y eso requiere una batalla contra el imperialismo, por la paz, pero contra el imperialismo, y no dudar quiénes son los enemigos. Y concluyo también con dos pequeñas observaciones sobre Argentina. Como muy bien se señaló aquí, Argentina está muy involucrada en todo lo que está ocurriendo por Milei, porque Milei nos ha metido en algo tremendo. El alineamiento de Milei acá se ha expuesto muy claramente porque lo hace, es un títere de Estados Unidos, pero curiosamente es un títere más de Israel. Es un hombre que prácticamente, y esto como muy bien se ha señalado acá, no empezó ayer. La penetración de Israel manejando gran parte de la política exterior argentina viene ya de hace 20, 30 años, ¿no? Y atravesó con distintos niveles todos los gobiernos, y Milei es un caso extremo, es un caso alocado de ir a Israel en medio del genocidio, a celebrar el genocidio, a votar casi solo en las Naciones Unidas contra el cese del fuego, para preparar también aquí el clima de lo que es la próxima jugada de Milei, que es la reapertura de la causa de Irán, acusando a Irán por el atentado de la AMIA. Es lo que próximamente, la próxima acción que preparan. Culpar a Irán del atentado de la AMIA, de la embajada, es parte del poder blando que se ha mencionado aquí, es parte de impedir que el pueblo argentino pueda ver la realidad de lo que está ocurriendo, creando una fantasía que nunca se probó. Jamás se probó nada. A tal punto no se probó nada en Irán que el Estado argentino fue denunciado en el mundo por la malversación de pruebas en toda la causa del juez Galeano, de lo que ocurrió con la causa AMIA. Entonces acá tenemos una batalla muy importante contra esto, tenemos una acción a desarrollar en la cual yo creo que podemos ser cautamente optimistas, porque junto con la incidencia que tiene esta tergiversación, estas mentiras sobre Irán, también hay un despertar de grandes sectores de la población argentina sobre la realidad del Medio Oriente, y hay manifestaciones, hay organizaciones que denuncian lo que está ocurriendo, y tenemos un plafón en América Latina, porque en América Latina tenemos países como Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, que han roto relaciones con Israel. Tenemos a Petro, que es un vocero de denuncia de Israel. Tenemos a Lula con una actitud más tibia, pero denunciando el genocidio. Es decir, tenemos un acompañamiento latinoamericano para la gran campaña de esclarecimiento que tenemos que desarrollar todos,
y que en esta reunión, en una actividad como esta, nos permite a todos notar que es una actividad que va a prosperar porque no solo tenemos razones morales, éticas, para estar en el lugar donde hay que estar, sino que lo que tenemos ahora es elaboración teórica, política, intelectual de lo que ocurre en Medio Oriente como no la teníamos en otro momento. Y lo que estamos discutiendo acá, el nivel de las exposiciones, de los datos y de su contenido, es un índice de que tenemos instrumentos para la batalla cultural que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Muchas gracias.